Hola, soy Estefanía Rodríguez, alumna de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. El tema que voy a desarrollar en este video es la relatoría sobre los defensores y defensoras de derechos humanos. La estructura de este video es una breve reseña acerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el papel que desempeñan los y las defensoras de derechos humanos, quién puede ser considerado como defensor o defensora de derechos humanos, la protección internacional de las y los defensores, el marco jurídico de protección en el sistema interamericano y, por último, los derechos reconocidos por las normas del sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como función primordial promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en materia de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza su trabajo con base en tres pilares, entre los cuales está el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, y a partir de 1990, la Comisión Interamericana empezó a crear relatorías temáticas o también llamadas unidades temáticas, con el objetivo de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran especialmente expuestos de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objeto. Es por esto que me centraré en la relatoría sobre defensores y defensoras de derechos humanos, que apoya a la Comisión a través de la elaboración de estudios sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos, sobre los obstáculos que enfrentan en la realización de su labor. En el año 2006 se publicó un informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas. Es por esto que me basaré en el mismo para el presente video. Las defensoras y defensores de derechos humanos son personas que actúan de manera pacífica en la promoción y protección de los derechos humanos, impulsando el desarrollo, la lucha contra la pobreza, realizando acciones humanitarias, fomentando la reconstrucción de la paz y la justicia, y promoviendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. El papel que juegan las defensoras y defensores de derechos humanos es central para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y dar vida a los procesos democráticos. La labor de las y los defensores de derechos humanos es fundamental para la implementación universal de los derechos, así como también para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho. La incansable labor ha sido esencial en la defensa de los derechos bajo judicaturas, dictaduras, gobiernos autoritarios y durante conflictos armados internos. Gracias a las defensoras y defensores, hoy contamos con garantías de protección para todos los ambientes de la región, entre ellas la Declaración y Convención Americanas. A pesar de esto, hoy en día las defensoras y defensores siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, agresiones, amenazas y hostigamientos, campañas de desprestigio, iniciación de acciones judiciales, restricción al acceso de información en poder del Estado y abusivos controles administrativos y financieros. Uno de los mecanismos más importantes con los que cuenta el Sistema Interamericano para la Protección de las defensoras y defensores es el mecanismo de acciones urgentes, medidas cautelares y provisionales. A través de esto, la Comisión propone a los Estados medidas para legitimar, promover y proteger las labores que desempeñan las defensoras y defensores. En diciembre de 2001, la Secretaría Ejecutiva decidió establecer una unidad de defensoras y defensores de derechos humanos, encargada de coordinar las actividades de la Secretaría Ejecutiva en la materia y que dependen directamente del Secretario Ejecutivo. Desde su creación, la unidad ha cumplido las siguientes tareas: recibir y analizar las comunicaciones, denuncias, acciones urgentes y comunicados de prensa que las organizaciones de los derechos humanos envían a la Secretaría Ejecutiva. Asesorar a la Comisión respecto de las peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares relacionadas con defensores y defensoras.
promover la realización de audiencias relacionadas a esta temática y publicar los hechos que afectan la plena vigencia de los derechos de las defensoras y defensoras. ¿Quién puede ser considerado como defensor o defensora de los derechos humanos? El artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas establece que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Por lo tanto, toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional debe ser considerada como defensora de derechos humanos, y esto se debe determinar de acuerdo con las acciones realizadas por la persona y no otras calidades, como por ejemplo, si ésta recibe un pago o no por sus labores. Lo importante es que ésta esté dirigida a promover la protección de cualquier componente de al menos un derecho humano y que ésta no involucre medios violentos. La protección internacional de las defensoras y defensores de derechos humanos. Desde distintos sectores de la sociedad civil y en algunos casos desde las instituciones estatales, brindan aportes fundamentales para la vigencia y el fortalecimiento de las sociedades democráticas. Los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano han expresado que los y las defensoras de derechos humanos tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia sólida y duradera, debido a que contribuyen a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, reducir las tensiones sociales, crear un entorno pacífico, tanto en el pleno nacional como internacional por los derechos humanos. Marco jurídico de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en el sistema interamericano. La Comisión encuentra que la promoción y protección de los derechos humanos involucra tres importantes dimensiones que deben ser protegidas por los Estados. La primera dimensión es individual y se desarrolla a través del ejercicio de los derechos individuales universalmente reconocidos, de los cuales son titulares cada una de las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Los estados deben garantizar que los defensores y defensoras, como todas las personas sujetas a su jurisdicción, no sufran violaciones a sus derechos ni sus libertades fundamentales. La segunda dimensión es colectiva. La defensa de los derechos humanos es de interés público. Participan comúnmente distintas personas asociadas entre sí. Varios de los derechos a través de los cuales se traduce en la práctica esta defensa de los derechos tiene una vocación colectiva, como el derecho de asociación, el de reunión o algunas dimensiones de la libertad de expresión. En virtud de ella, los estados tienen la obligación de garantizar la vocación colectiva de tales derechos. La tercera dimensión es social. Esta dimensión se refiere a la intención que tiene la promoción y protección de los derechos humanos de buscar cambios positivos en la realización de los derechos para la sociedad en general. El fin que motiva la labor de las defensoras y defensores incumbe a la sociedad en general y busca el beneficio de ésta. Por ello, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores también resalta el derecho de participar en la gestión de los asuntos públicos internos de los países para buscar la promoción y realización de los derechos humanos, teniendo el derecho a verificar por sí mismos la existencia de abusos, de entrevistarse con las víctimas, testigos y expertos, tales como abogados o médicos forenses, hablar con las autoridades, estudiar documentación, adelantar cualquier tipo de investigación con el objetivo de proveerse de información objetiva, a solicitar y obtener recursos económicos que financien sus tareas. Para la financiación, los estados deben legitimar actividades de capacitación de fondos para la financiación de las tareas de las defensoras y defensores de derechos humanos, tales como la producción y venta de libros, informes y periódicos sobre derechos humanos,
la recolección de donaciones y legados recibidos de individuos y organizaciones, y las contribuciones de organizaciones gubernamentales e intergubernamentales extranjeras, entre otras, así como lo es el fin para el cual se realizan. Los derechos reconocidos por las normas del sistema interamericano, que sirven como vehículo para desarrollar las actividades de las defensoras y defensores de derechos humanos son el derecho a ser protegido, derecho a la libertad de reunión, derecho a la libertad de asociación, derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad, derecho a la circulación y residencia, y el derecho a acceder a un recurso. Para mayor información acerca de la Relatoría de los y las Defensoras de Derechos Humanos, adjunto todos los links en la descripción del video. Gracias y espero que les haya gustado.